Y como lo aviso, lo anuncio, el que avisa no es traidor, es momento de conectar como cada noche de jueves con David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Me ha recordado eso de aviso y anuncio, una canción que había por ahí, así que empieza la noche con marcha, parece. De los negocios sucios, ¿verdad? Sí. Oye, pues encantados otra vez tenerte por aquí para contrastar, mirarnos en una especie de espejo. Yo lo digo muchas veces, ¿no? Todos los cambios que hemos vivido en España en los últimos años, se nos ha dicho que es que tenemos que ser más europeos, que tenemos que hacer cosas más parecidas a Europa, que no sé por qué se dice Europa cuando se quiere decir Alemania, pero bueno, no pasa nada. Son eufemismos que queda mucho más bonito, ¿no? Es aquello de haz lo que hacen todos, no quiero decir que hagas lo que hace fulanito, ¿no? Sí. Entonces, nos va bien que tú estés por ahí. Permíteme que diga, siendo el conejillo de Indias de lo que nos va a pasar a los españoles, un poco, ¿no? Pues un poquillo sí, la verdad. Hay que decir también que en eso se está cumpliendo, es decir, estamos siendo cada vez más europeos. Que eso sea bueno ya es harina de otro costal, pero que es verdad que en España se está yendo un poquito ya por la senda para copiar a lo que hace Alemania, es un hecho, ciertamente. Bueno, pues vamos, hoy, ¿de qué nos toca hablar, David? Hoy, ¿a qué capítulo de contrastes vamos a acudir? Pues hablábamos hace algunos días de temas relacionados con la salud y yo creo que, bueno, hablando de salud también es importante hablar de la salud que tenemos cuando llegamos a cierta edad o lo que es lo mismo o cuando también una persona tiene problemas, etcétera, con lo cual vamos a hablar un poquito de dependencia. Dependencia. Casi nada. O sea, Pues no sí, vamos a tocar casi nada en este programa porque, un poquito de. claro, es una de las reivindicaciones habituales, yo creo que de cualquier sociedad, no deben serlas. Es importante que cuando hablamos de dependencia entendamos de qué estamos hablando. La dependencia no es ayudas, caridad, forma de... En fin, para alguna persona que esté un poquito en una situación de desventaja, pues mira, vamos a echarle una mano. No, esto no es la dependencia. La dependencia es precisamente hacer que alguien sea independiente. Una persona que por el motivo que sea, tú has hablado de dos ejemplos, ¿no? Quien llega a una determinada edad o quien tiene algún tipo de problemática se pueda sentir autónomo. Y en esta línea es en lo que se trabaja en la dependencia. Cortes, hachazos importantes son los que hemos sufrido aquí en España. ¿Hacia dónde caminamos, David? Bueno, decías que claro que es un objetivo loable y tal, y es verdad, hasta que entra la parte de negocio. Y ahí entonces empieza a complicarse un poquito todo, porque esta faceta también de la sociedad, al igual que la salud, está en manos de estas asociaciones supuestamente sin ánimo de lucro, que son las cajas de enfermedad, que son las que se encargan de organizar la salud pública en Alemania. Es decir, que la salud pública, esto ya lo dijimos en su día, la salud pública, que es esa de pago, no solo lleva la parte de, digamos, asistencial, la parte médica, sino también la que tiene que ver con las personas con algún tipo de dependencia. Efectivamente, esto es así desde el año 1995, cuando el canciller Helmut Kohl decidió universalizar más o menos este tipo de seguridad, pero lo hizo de una forma que, valga la redundancia, hace que las propias empresas sean un poco dependientes de otras fuentes de financiación, porque ahora mismo se aporta simplemente un 2,5% de la nómina de los trabajadores hasta un máximo de 110 euros al mes. Que ya tienes que tener una nómina enorme para que te quite, para que el 2,5% sean 110 euros, pero bueno. Pero vamos por partes. Aquí en España todavía las grandes políticas de dependencia, vamos a decir así, están en manos de las administraciones públicas, con carácter general. Al margen de que puedan existir seguros privados u otras cuestiones. Con carácter general se gestiona desde distintas fórmulas. Por un lado, las prestaciones directas de la administración pública a través de las distintas administraciones, local, regional, nacional, que puedan llegar en forma de subvención, en forma de pensión, en la forma que sea, y después también nutriéndose de una parte importante de las arcas públicas están los colectivos, las asociaciones que trabajan en beneficio de una parte importante de la sociedad. En este caso serían las ONGs, es decir, los colectivos sin ánimo de lucro, mejor dicho. Ahí, la parte pública, ¿dónde queda? En Alemania. La parte pública me refiero al dinero de todos. Esa es la que se utiliza para dar manguerazos de dinero a todo el sistema y garantizar, por tanto, que no se vaya a la quiebra, porque de hecho ya hubo un escándalo muy importante cuando en el año 2011
una de estas cajas de enfermedad se fue a la quiebra y están obligadas, las otras había antes unas 200 y ahora quedan unas 150 porque se han ido fusionando, etcétera. De hecho, el gobierno prevé que en un futuro no muy lejano apenas queden unas 50 cajas de enfermedad en todo el país, porque esto es como las cajas de ahorro. Supuestamente son benéficas, pero en realidad necesitan mucho dinero para operar y al final es mejor cuanto más grandes son. Esta que se fue a la quiebra dejó a unas 100 y pico mil personas sin seguro médico y algunas tuvieron fácil para encontrar otra caja de salud, pero otras, sobre todo precisamente gente que tenía situaciones de dependencia, tuvo un problema enorme porque, claro, las otras cajas decían, sí, yo estoy obligado, pero esto es un marrón porque esta persona no me sale nada rentable. Y hubo casos de gente que se quejó y tuvo que poner incluso demandas porque se empezaron a crear procedimientos como mandarles a registrarse a oficinas específicas que tenían un área de atención al cliente especialmente limitado y que ponían trámites burocráticos inventados para conseguir que la gente pues se cansase e intentase irse a otra aseguradora. O sea que las aseguradoras, claro, en este caso estamos hablando de empresas privadas, de empresas... Fundaciones, son fundaciones, o sea, funcionan como empresas, es un poco como el concepto de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros parecían empresas, bancos concretamente, pero no lo eran. Pues esto es lo mismo, no pueden tener ánimo de lucro. El problema es que hubo mucha gente que no se enteró, mucha gente que se creyeron que eran bancos. Y incluso algunas de las personas que se creyeron que eran bancos no trabajaban en ellos, pero prácticamente la totalidad de la gente que trabajaba en las cajas de ahorros creían que eran bancos, que eran empresas privadas, que eran... Lo del concepto benéfico estaba por ahí escrito en algún, pero y social y todo esto, pero al final... Aquí pasa absolutamente lo mismo. Obviamente se comportan como empresas privadas. De hecho, no lo hablamos el otro día, pero es importante tener en cuenta que aunque hablábamos de que hay una cuota fija, bueno, fija, entre el 14,5% y el 16,5% del salario que se destina para la cuota de este seguro médico, dependiendo de los servicios que preste y tal, tienen este pequeño margen del 2% para jugar con él. Hay ahora muchas cajas que dicen, yo te lo rebajo, pero como no te lo puedo rebajar, lo que hago es, te doy una bonus, que es que si no te has puesto enfermo o no has hecho ningún gasto médico a final de año, yo te regalo dinero. ¿Que te has puesto malo, has gastado más de 500 euros en gastos médicos? Entonces, pues mira, me quedo con todo lo que te he cobrado. Y a partir de cierto, que esto está permitido, hay unos premium que es como, si haces gastos médicos a partir de cierto nivel, bueno, esto ya no está cubierto con lo que el Estado destina y con lo que yo he sacado de tu seguro, porque el Estado da también un pequeño dinero extra para gastos adicionales que puedan tener estas cajas de enfermedad. Y entonces pues te cobran un extra. Ese es el acuerdo que ese es el concepto franquicia o seguro franquiciado que sería aquí en España. Es decir, uno tiene acceso a un seguro a un precio menor, pero que cubre hasta una cantidad concreta. A partir de esa cantidad lo abona uno de su bolsillo. Es decir, en el caso alemán... Pero con la salud. En el caso alemán, el concepto de solidaridad está completamente abandonado, olvidado. Incluso igual no existe ni palabra en alemán para decirlo. Había, de hecho, una de las cosas que la gran coalición, precisamente de Merkel con los socialistas en el año de 2009, aprobó era precisamente eliminar la idea de solidaridad del sistema sanitario. Sí, no quiera Dios que... quita. No, porque el sistema, sea sanitario, sea de dependencia, sea de lo que sea, en este país, de momento, funciona precisamente bajo esa solidaridad. Es decir, yo evidentemente, a lo mejor ahora, por cuestión de mi edad, por cuestión de que tengo un buen año, lo que sea, mira, no hago uso del sistema sanitario, no tengo necesidad de ningún tipo de prestación por dependencia. Y la parte que yo pago de mis impuestos va muy bien dirigida a quien sí hace uso, a quien sí tiene necesidad de esto. Consciente de que el día que yo tenga esa necesidad, pues evidentemente hay otras personas que en otro momento no la tengan. De esa forma solidaria funciona el sistema sanitario. De esto había antes en Alemania, pero se consideraba por parte de mucha gente y sobre todo de la gente que está más involucrada en el propio sistema como un atraso. Es decir, lo han evolucionado y en eso está a un seguro puro y duro. Es decir, tú pagas por el servicio que te dan y el otro que pague por el servicio que le dan. Con el consecuente problema que tú
tienes las posibilidades que tienes y ahí te apañes con lo que hay. Es decir, hay que decir también que el Estado no deja tirado a nadie, pero ahora hablaremos de esto porque no deja tirado a nadie bajo unas circunstancias muy específicas. sí, Entonces, volvemos. pues hablemos, porque a mí eso de Vale. el Estado no te deja tirado. Es decir, en la calle no te vas a quedar porque te damos un cartón para que te pongas por encima. ¿Sabes? Quiero decir que también hay que entender a ver de qué estamos hablando. A ver, según el Estado alemán, si tú no tienes ninguna capacidad de pagarte en una situación de dependencia tu situación, el Estado, en ese caso, asume como algo personal el mantenerte. De la misma forma que si no tienes tampoco ningún tipo de bien o ningún tipo de ingreso, ni propiedad, ni nada, el Estado también se encarga de tu manutención. Esto lo hablamos ya hace tiempo. ¿Y dónde está la trampa? Y en este caso, por ejemplo, precisamente es una persona mayor que no se puede pagar ningún tipo de dependencia y que no tiene familiares que puedan atenderlo, el Estado se hace cargo de ti. ¿Dónde está la trampa? Que el Estado, antes de ofrecerte esto, y esto lo exige la ley alemana, tiene que garantizar que tú no tienes nada. Y cuando es nada, es nada. Si tienes un coche, aunque sea hace 15 años, hay que deshacerse de él. O sea, la trampa es la misma de siempre. Es decir, obviamente, los requisitos son tan limitados que lo hace absurdo y ridículo. Es decir, al final el sistema de dependencia, sea el concepto alemán, sea el concepto español, tiene la misma trampa. Se buscan unos requisitos tan exagerados que no cumplirles es muy fácil. Es decir, porque, hombre, nada, absolutamente nada, pues es muy difícil que una gran parte de la población tenga, pero la necesidad que muchas veces requiere cualquier tipo de dependencia, de prestación, de pensión, de lo que sea, es precisamente para quien teniendo poco no tiene suficiente. Es decir, son casos muy habituales de gente que tienes un trabajo, pero claro, un trabajo con un sueldo mínimo que hace que lo que tú necesitas para sacar adelante esa situación de dependencia, bien si tienes una persona mayor o dependiente a tu cargo o lo que sea, te obliga a tener un sueldo mayor que no puedes tener. ¿Qué tienes que hacer? ¿Quedarte en la calle, es decir, renunciar absolutamente a todo para poder entrar en ese plan? ¿O malvivir? Es decir, es un sistema tramposo. Hecho, si lo necesitas, el Estado se encarga activamente, es decir, te lo quitan todo, te despojan de todo y entonces ya puedes. El problema es que hay mucha gente que no quiere optar a esto. Detallazo. Ellos se encargan de todo. Tú tranquilo, no cumples, tranquilo, déjanos a nosotros que cumplimos. ¿Qué necesitas? Ah, que tienes una pierna para moverte y la silla de ruedas la regalamos con 2. Déjalo de nuestra parte, hombre. Trae aquí, ven aquí que nos cargamos la otra pierna y sin problema, ¿no? Ese es el modelo bueno. El problema es que mucha gente que se ha quejado de esto, por ejemplo, hay casos que han salido en la prensa, pues de gente que tiene una casa, que ha sido la casa familiar de toda la vida, que querría dejar para el futuro, porque nadie se puede hacer cargo, pero tiene, por ejemplo, sobrinos que viven en otros sitios. En el caso que había leído, concretamente una persona que su familia más cercana vivía a 700 kilómetros, no tenía ningún familiar en donde ella vivía, pero vivía en una casa familiar y el Estado decía, sí, yo te atiendo, pero te tienes que deshacer de esa casa, de esos muebles y de todo. Cuando ya te has deshecho de todo, entonces sí. Decía, claro, es que... Me parece tramposo, me parece un sistema tramposo. No voy a decir que es hacia el que caminamos, si es que en España tenemos esto ya. Si es que aquí, lo mires por donde lo mires, vemos cantidad de fórmulas para comprobar, para fiscalizar, para analizar, que no digo que no esté mal, no esté bien el comprobar que alguien no quiera hacer un uso ilícito, abusivo de las prestaciones que tienen como finalidad ayudar a quien más lo necesita. Y evidentemente jetas hay en todas partes, ¿no? Pero entre eso y el nivel de exigencias, hombre, pues decirle a una persona que a lo mejor está cobrando 400 o 500 euros al mes, que hombre, que es que usted tiene un sueldo y se lo puede permitir, pues mira, sí, claro, sí puedo pagarme lo que necesito, pero al pagar esto dejo de comer, dejo de pagar la luz, dejo de pagar el alquiler, hombre, en fin, es que es tramposo. No, pues oiga, deja usted de cobrar todo y entonces ya le recogemos del cajero automático en el que viva y ya le ayudamos nosotros, ¿no? Es decir, es un poco torticero ese juego, yo creo. Es un poco. También hay un problema grave y es que en Alemania, y esto es un arma de doble filo, faltan un montón de enfermeras, faltan un montón de personal especializado para la atención de personas que están en centros públicos concretamente. Y las cajas de enfermedad, vistas ellas, han estado intentando solucionarlo y además solucionado también el problema de los costes, los salarios en Alemania, etcétera, que lo hacían todo más complicado, con una solución que esta sí ha hecho que muchos políticos pongan el grito en el cielo. Y es que ahora mismo en Alemania muchas cajas de enfermedad están construyendo residencias para los ancianos, pero no en Alemania, sino en República Checa.
que los salarios son más bajos, los costes son más bajos. O sea, ya llegamos a descentralizar a la persona. El problema se quejan los políticos que, claro, que es decir, a una generación que básicamente les condenan al exilio. Y luego también está el problema de que se hablaba de que mucha gente, especialmente con problemas de demencia o gente también con directamente discapacidades psíquicas, etcétera, cuando los mueves a un entorno en el que se habla otro idioma, otra sociedad, sienten una confusión tremenda y eso les provoca un daño psicológico mayor. Especialmente se habla del caso de la gente con demencia senil, que vuelven a recuerdos de la infancia e incluso si se hablan otros idiomas suelen tender a olvidarlos y a centrarse en su propia, digamos, cultura de cuando eran jóvenes, etcétera y tal, y que directamente en una sociedad en la que se habla otro idioma, etcétera, se van a aislar, se van a cerrar y van a olvidarse del mundo en el que viven. Entonces, supone un riesgo real, pero también es verdad que en Alemania las residencias ahora mismo suelen tener un coste de alrededor de 3.000 euros al mes y las pensiones en Alemania, pues en general suelen rondar ahora mismo como un salario mínimo español, unos 650 euros, 700, 800 en algún caso. ¿Qué salarios mínimos más altos conoces tú, David? Los oficiales. A ti te pasa como lo que estás contando, te has alejado tanto ya que ya has perdido la percepción de la realidad de este país. Luego llegas y dices, ¿qué ha pasado aquí? Pues esto. A mí la verdad es que me parece un poco lamentable lo que nos cuentas del sistema alemán. Es decir, si vamos a intentar copiar algo de ese sistema, pues en fin, que sea, yo qué sé, qué decirte, los bolígrafos con los que lo firman o la calidad del papel, porque por lo demás ya, chico, si aquí hay mucho que resolver, encima lo triste de todo esto es que mirando esos sistemas, algunos políticos aquí sacan pecho diciendo estamos mejor que en otro sitio, como si eso ya fuera suficiente. Es decir, el estar mejor que en los demás sitios no significa estar bien, significa solo que los demás sitios están mucho peor, pero nada más, no tiene mayor trascendencia. A mí me parece entre triste y vergonzoso el sistema que me estás dibujando en cuanto a prestaciones de dependencia. Hay que decir que al menos el Estado hizo un esfuerzo a partir de 1995 cuando se metió en las nóminas este concepto para la dependencia futura, porque hasta entonces el Estado lo asumía directamente, pero no estaba tan generalizado. Ahora mismo, gracias a eso... Voy a ponerte un matiz, David, de una frase que me revienta cada vez que la escucho y la acabas de decir tú ahora mismo, que es el Estado hace un esfuerzo, el Ayuntamiento hace un esfuerzo, la Diputación hace un esfuerzo, el esfuerzo lo hacen los ciudadanos. Es decir, una administración por sí misma no hace ningún esfuerzo. ¿Qué esfuerzo hace? Da dinero, si el dinero sale de las arcas públicas, sale del dinero de todos los ciudadanos. ¿Qué esfuerzo hace como esfuerzo una administración que está precisamente para, sea lo que sea que haga, hacerlo por el ciudadano? Da la sensación de que le hace un favor al ciudadano. Eso de que la administración hace un esfuerzo, cada vez que lo escucho saco las pocas uñas que me quedan para tienes toda la razón, pero como estamos acostumbrados a que el dinero público se gaste en otras cosas, pues... Bueno, estamos acostumbrados, pero es que es muy fácil rápidamente quedarse con el discurso del político y decir, estamos haciendo un esfuerzo. No, oiga, que el esfuerzo lo hacemos nosotros, que somos los que sostenemos no solo la nómina del que dice que hace un esfuerzo, sino cualquier política activa o de otro tipo que se lleve a cabo en una administración. Desde encender la luz de un pasillo hasta imprimir cualquier papel, el esfuerzo lo hace el ciudadano porque todo eso sale del dinero del ciudadano. O sea, que yo es que cada vez que escucho ese tipo de cosas, quiero recordarle al mundo que, oiga, que es que la administración somos todos, el esfuerzo lo hacemos todos y cuando me viene la excusa de uy, bastante estamos haciendo, no, pues no es suficiente. Si hay gente quejándose es evidente que no es suficiente. David, que nos queda muy poquito tiempo y siempre nos despedimos así de forma tajante. Sí. La verdad es que este tema es como tantos otros, ¿no? Invita a que utilicemos esta herramienta que es Internet para mirar lo que hay en otros lugares, ¿no? Y a veces nos toca darnos cuenta de en lo que peleamos, cuándo tenemos más razón y cuándo menos. Yo creo que en este caso las peleas, en el caso de la dependencia, las reivindicaciones que hacen los españoles, y evidentemente por centrarnos aquí, los burgaleses, tienen todo el sentido del mundo y si alguien nos viene a contar peor está en otros sitios, pues es verdad, sí, en otros sitios están peor. De hecho, lo que nos acabas de contar evidencia que en Alemania están peor, pero como excusa no me sirve. Es decir, ahí está
estarán peor, pero aquí bien no estamos, con lo cual seguimos teniendo todas las razones del mundo muchas veces para seguir reivindicando un mejor sistema en este aspecto, en lo referente a prestaciones, ayudas, dependencia, en definitiva. No sé si te queda algo en el tintero en, nada, 60 segundos como mucho. No, simplemente que tienes toda la razón y es verdad, no había caído la frase cuando lo he dicho, pero es verdad que las administraciones no hacen un esfuerzo porque no pagan con su dinero y cuando pagas con dinero de otros nunca tiene que ser un esfuerzo y más cuando lo haces para revertir en el propio bienestar de quienes te están financiando. Es que tú mismo pones dinero al Estado para cosas tuyas, o sea, no lo pones por nada, o sea, para que a ti te vaya bien, para que a tu semejante le vaya bien, para tener una cama de un hospital, una carretera, lo que sea. David, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Efectivamente, podemos seguir además con detallitos del tema de la seguridad social. Nos da para seguir porque este es un tema muy amplio. Pues muchas gracias, David, nosotros nos marchamos a publicidad y seguimos enseguida aquí en Repaso a Burgos. Vale.